Un podcast para emocionarse, nuestro primer episodio, hablemos de la ansiedad, con Lucía Morales y yo misma, Arantxa Clares, las dos psicólogas del Centro Emocionarse. Bueno, Lucía, a ver, ¿qué tal? ¿Qué es para ti la ansiedad? ¿Se lo puedes contar a nuestros oyentes? ¿Qué sería para ti? A ver, para mí la ansiedad, a mí me gusta explicarla y me gusta entenderla como, siempre lo explico como un bucle que a veces empieza de manera automática y como que te impide un poco ir rodando por la vida o hacer la vida de la manera que te gustaría a ti. Vale. Mira, yo más o menos, yo le explico, es verdad que le explico a mis pacientes lo que es la ansiedad de una forma un poco técnica, porque a mí es que es verdad que los tecnicismos no me gustan, y como esto al final va a ser una charla entre compañeras, yo realmente te la voy a explicar a ti como se lo explico a los pacientes, ¿vale? Es verdad que yo peco de ser una psicóloga muy de hacer ejemplos raros y eso, pero bueno, es un poco así. Mira, para mí, como yo le explico a mis pacientes lo que es la ansiedad, yo les digo que al final la ansiedad es un sistema, es un mecanismo de defensa que tiene nuestra mente, ¿vale? Desde el punto de vista de que nos intenta evitar lo que son los peligros de nuestro día a día, ¿vale? Nosotros al final no dejamos de ser animales en el mundo y entonces igual que, como yo les digo a los pacientes, un león, pues está la gacela y ve el león y sale corriendo, pues nosotros a nivel primario es exactamente igual. Es decir, cuando nosotros vemos un peligro, sea irracional o no, es decir, no es que nosotros nos lo inventemos, pero puede ser imaginado, pues al final nuestro cerebro necesita que nosotros huyamos de ese peligro, es decir, que nos pongamos a salvo. ¿Qué es lo que pasa? Que en esas ideas irracionales o en esas ideas que nosotros los psicólogos las llamamos así, pero bueno, son imaginadas por decirlo de alguna manera, el peligro visualmente no está, pero lo sentimos como un peligro igual. Es decir, por ejemplo, como yo les digo a ellos, tú estás en la feria y tú ves a los otros pegándose allí puñetazos y tú ¿qué haces? Pues te intentas poner a salvo, eso sería un peligro real. Pero por ejemplo, si nosotros tenemos la situación en que pues pensamos que nos va a pasar algo malo yendo al trabajo, que nuestra jefa pues nos va a hacer, no sé, nos va a regañar o cualquier cosa, por ejemplo yo tengo una paciente así, que ella tiene como mucha ansiedad muy anticipatoria por el tema de que piensa que la jefa pues le va a regañar porque en la guardería en la que ella trabaja, pues bueno, como en todas las guarderías, pues los niños se dan mordiscos, ¿no? Entonces ella dice, es que si un niño le da un mordisco a otro, va a venir mi jefa, me va a regañar, un poco así. Vale, eso no quiere decir que ella se invente esa idea. Puede pasar, obviamente, sí. Igual que me puede pasar a mí montarme un avión y que se caiga, obvio. Pero sí es cierto que tiene unas ideas que le están dando vueltas a la cabeza todo el tiempo o todo el rato para al final que haga que su cerebro la tenga que poner en sobreaviso, es decir, en una reactivación constante para que ella pueda ponerse a salvo. Es como si fuéramos, a medida que vamos viviendo, aprendiendo a que ciertas cosas que parece que no deberían porque ser peligrosas, aprendemos que son peligrosas. Sí. Es lo que nos despierta como esas ideas irracionales que son automáticas, que no las controlamos. Efectivamente, hay una creencia que piensa que las ideas se controlan. Y yo siempre le digo a los pacientes que nosotros no podemos controlar nuestra mente, eso no es posible, es decir, matizo, no es que no podemos controlar nuestra mente, nosotros podemos controlar, por decirlo de alguna manera, y a mí me gusta siempre entrecomillarlo, no lo que nosotros pensamos, sino cómo nos tomamos, gestionamos esos pensamientos, pero nosotros somos seres pensantes, no podemos hacer así un clic y dejar la mente en blanco. Incluso la gente que medita, me van a salir 800 hates, pero la gente que medita no controla como tal el pensamiento, al final está pensando en un mantra, lo cual está pensando en algo, pero se centra, focaliza en ese pensamiento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? A nivel físico, que a mí me gusta también explicárselo a los pacientes, los síntomas que sienten son reales. Es decir, la taquicardia, la sudoración, el dolor de estómago, eso es real. Yo he vivido ansiedad y eso existe, es cierto. ¿Qué es lo que pasa? Que esa sensación física es como que parece que nos vamos a morir, porque parece que nos está dando un ataque de ansiedad. Nadie se muere de un ataque de ansiedad, nadie se desmaya de un ataque de ansiedad. Es la consecuencia de una activación superior del corazón, pero nadie nos morimos del ataque de ansiedad. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces la gente le tiene mucho miedo a la ansiedad. Además, la mayoría de los pacientes vienen diciendo, pero esto solo me pasa a mí, esto es algo como, sí, te pasa a ti, me pasa a mí y le pasa a todo el mundo. Incluso seguro que a ti también te pasa. Muchas veces. Pero es verdad que ese camino hasta aprender que no te vas a morir de ansiedad es difícil, sí. Porque realmente tienes esa sensación de me estoy muriendo, no sé qué me está pasando, pero me voy a morir ahora mismo. Entonces ese camino hasta decir, vale, no me voy a morir, esto si lo paso
irá bajando poco a poco el cuerpo y se va a volver a la más o menos normalidad, voy a poder seguir, es un camino que es difícil para muchas personas que vienen con tanto miedo de esto solo me está pasando a mí. Sí, es cierto. Luego es verdad que otra cosa que tenemos que tener en cuenta con la ansiedad es que al final también funciona mucho la parte anticipatoria. Muchas personas piensan que el ataque de ansiedad te da y ya, y eso no es cierto. Nosotros el problema, bueno, la dificultad que nos encontramos es que nosotros sufrimos esa ansiedad y la pasamos por alto. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad donde todo es correr, que no nos damos cuenta a lo mejor cuando algo nos sobrepasa o porque lo normalizamos ir a 2000 por hora, normalizamos todo eso, y entonces al final hace que esa angustia sea como, bueno, esto es normal, bueno, estoy subiendo la escalera y es normal, y no vemos las señales que nuestro cuerpo nos manda. ¿Qué pasa? Que para cuando acudimos a terapia, las señales que nos manda nuestro cerebro ya son tan potentes que nos cuesta mucho antes salir. Y yo siempre se lo digo a los pacientes, el que quiera quitarse la ansiedad, que viene, ¿no? Como quítame la ansiedad, quítame la ansiedad. Yo le digo siempre, ¿tú quieres quitarte la ansiedad? Tómate un ansiolítico, es así de sencillo. Pues sí. Pero la realidad es que no vas a quitar la ansiedad, porque esa ansiedad al final, de lo que nos está avisando nuestro cerebro es que de ese miedo, de esos pensamientos o simplemente de esa gestión de nuestra vida, es de la que aparece la ansiedad, porque la ansiedad al final es ese sistema de alarma, ese contraincendio que hay en cualquier edificio que te avisa de que hay un incendio y tú tienes que salir corriendo. Es lo mismo, al final nuestra mente nos está avisando de que algo no va bien, sea algo focalizado como puede ser el típico jefe que nos da el coñazo en el trabajo, o esa idea que nosotros tenemos de que, oye, que se puede caer el avión cuando viajo. A mí, por ejemplo, me pasa lo de los aviones, para que se entienda mejor, y lo voy a explicar. Yo, por ejemplo, tengo pánico a volar, y es verdad, me ha pasado de toda la vida, de una experiencia que tuve de pequeña, que se la contaba el otro día a un paciente, y se lo decía yo. Es que mis padres, la primera vez que me llevaron a Disney, me subieron a un avión allí en Jerez, o sea que tampoco era muy lejos, y desde que salí del aeropuerto de Jerez hasta que llegué al avión, que había que cruzar un poquito la pista, yo fui llorando. O sea, y eso que iba a Disney, o sea, claro, de no Disney iba. de 10 años, su primera vez a Disney, fue desde ahí, a mí volar me da ataquitos de ansiedad. Incluso he llegado a recurrir a medicación, que no se lo recomiendo a nadie, para volar. Entonces, ¿es posible que el avión se caiga? Claro, pero todo el que yo hago antes, incluso el día antes, que no duermo bien, de me voy a subir al avión, la angustia, los nervios, y todo eso es lo que me hace a mí luego que yo sienta esos síntomas. Si yo no soy capaz de reconocer esos síntomas y de por qué aparecen, es donde a mí empezaría ya como a entrarme el agobio total, y entonces a mí me darían ataques de pánico o ataques de ansiedad dentro del avión, que no me pasa, ya sé por qué me ocurre. Pues en el día a día igual, o sea, en el día a día te puede pasar por cualquier cosa. Lo que tenemos que tener claro es que en el momento en que empecemos a sentir esos síntomas físicos, que son un coñazo, sí, y son una lata y son agobiantes, yo eso no, siempre se lo digo a los pacientes, que normalizar y aceptar la ansiedad no es sufrir, no es aceptar el sufrimiento, es simplemente entender que esos síntomas están y cómo lo tenemos que gestionar, pero hasta que tú no aceptas, por decirlo de alguna manera, que la ansiedad está ahí, como yo le digo a los pacientes mucho, esto es muy de mi época, ¿no? Como en el cazafantasma, ¿no? El fantasmita que siempre iba detrás, ¿no? Que iba así moviéndose, hasta que tú no aceptas que ese fantasmita viene contigo, ese fantasmita no disminuirá. Eso es verdad. Mientras... Es que al final parte del proceso de terapia de trabajar la ansiedad consiste en aceptar que eso me va a acompañar, que va a ser parte de mí, pero voy a poder gestionarla y va a ser como mucho más fácil a lo largo de la vida y, pues bueno, acompañada de esa, pero usarla a mi favor en vez de que ella se use en mi contra. Sí, yo le digo, por ejemplo, a mis pacientes siempre que las ideas racionales, sean del tipo que sean, pues ya sea miedo al avión, miedo a que la jefa te vaya a echar una bronca, miedo a salir a la calle y que te pase algo, esas ideas, por muchas que las pensemos, por muchas vueltas que le demos, que evidentemente lo hacemos de manera automática y no podemos controlarlo, no te resuelven el problema. O sea, el problema va a seguir existiendo y va a seguir estando ahí por mucho que queramos. Entonces, yo muchas veces le digo a los pacientes, aunque es cierto que yo me dice, claro, es muy fácil la teoría, sí, porque dime a mí que yo no piense, por ejemplo, en que íbamos a hablar en este podcast, claro, que he dado 80.000 vueltas, pero es cierto que tenemos que jugar un poco con los focos de atención. Entonces, bueno, sí, la teoría es muy bonita, hemos hablado de todos los síntomas físicos y que hay que, como hemos dicho, un poco normalizarlo, pero claro, los oyentes te dirán, ¿y cómo lo hago? Claro, ¿y cómo se hace? ¿Qué es técnica? Claro, pero yo no voy a ir al psicólogo para que me explique solo la teoría. Entonces, ¿qué se hace? ¿Hay alguna cosilla que tú le digas a los pacientes que pueden hacer, por ejemplo, con eso? A mí me gusta mucho, y yo también la he hecho cuando he pasado por terapia, es el autorregistro que nosotros le llamamos, sí, que es básicamente poner pues el pensamiento que estoy teniendo, cómo me estoy sintiendo, qué es lo que hago después, qué es lo que hago antes, y es verdad que cuando lo ves escrito, cuando lo sacas para afuera, empiezas a ver como que
pierde un poco el sentido que le da tu cerebro. Tú lo ves en papel y dices, bueno, en verdad a lo mejor tampoco era como tan grande como yo pensaba. Vale. Y como que le quita esa importancia grande que está teniendo en ese momento. Y además también vas conociendo cómo te sientes con esos pensamientos. A lo mejor un pensamiento que se te pasa te hace sentir como mucha angustia, y al reconocerlo puedes hacer algo para bajar esa angustia. Por ejemplo, pues, si a mí yo tengo un pensamiento de que si no quedo mañana con fulanito, Sí. Me voy a sentir muy triste, puedo decir, bueno, es que a lo mejor este muchacho, esta muchacha no puede, pues puedo hacer algo para remediarlo, como por ejemplo, puedo decirle a mi madre o a mi padre o a quien sea que vayamos a tomarnos un café, y ya estoy haciendo algo para bajar esa emoción y ese pensamiento también, como tú dices, como que le da menos foco, le da como más aireo a ese pensamiento. Vale, yo muchas veces también he utilizado, a lo mejor no tanto el autorregistro, pero sí un poco lo que tú hablas. Yo lo llamo muchas veces, yo se lo digo a los pacientes, digo, esto es como la gente me dice a veces, pero tú qué me estás pidiendo, que yo esté distraído, y yo les digo, no, mira, a ver, si te lo explico de manera coloquial, así puede sonar a eso, a sí, tú distráete, pero un poco más técnico se podría decir que al final nosotros tenemos que jugar con los focos de atención. Es decir, si yo te digo ahora, bueno, Lucía, quédate mirando la planta, pues Lucía, ¿qué va a hacer? Estar todo el tiempo mirando la planta, y se va a quedar con la planta, y está todo el tiempo con la planta, tal. ¿Qué pasa? Que si Lucía no es capaz de ver todo lo que hay alrededor, se centra ahí, eso cada vez lo ve cada vez más grande, más grande, más grande, que es un poco lo que tú pides que se haga en los autorregistros. Yo le digo a los pacientes, hay que intentar jugar con los focos de atención. Nuestra mente es automática, nuestra mente se mete, bueno, no es que se meta, vive con nosotros, pero bueno, nos va a meter siempre el pensamiento que quiere que nosotros tengamos presente. Es decir, ten en cuenta que nosotros al final somos seres racionales y lo que intentamos siempre es buscarle una razón a todo lo que pensamos y a todo lo que hay, ¿no? Causa-efecto. El ejemplo más claro es cuando estamos en la pandemia. ¿Qué hacía la mente cuando íbamos con las mascarillas? Pues se inventaba el resto del rostro, porque necesitaba darle un sentido a lo que no veía o a lo que no podía mostrar, o que se le mostrara. Pasa un poco igual ahora. Es decir, si nosotros estamos todo el tiempo en el foco, tenemos que aprender a que si nuestra mente nos dice aquí, yo intente mover, ¿no? Como ese niño que tú intentas distraerlo de la compra de un juguete y tú dices, siéntate aquí, no compres el juguetito. Pues es un poco igual. Entonces, los autorregistros te ayudan un poco a eso. Y la desfocalización, cuando yo le pido a los pacientes, sal, entra, llama a alguien, haz deporte, que eso es da para 40 episodios de deporte. En fin, no es que vayas al psicólogo para que te diga que haga deporte o salgas a la calle. Yo sé que eso muchas veces, en ciertas ocasiones, es muy difícil hacerlo porque la mente es muy limitante, es muy evitativa y es un esfuerzo bastante grande para la persona. Pero sí es cierto que mientras estemos en el foco, una cosa muy pequeña la vamos a convertir en una cosa muy grande, y ahí es donde la ansiedad tiene esa parte mala, y es que nos limita la vida y hace que veamos las cosas muy chungas, cuando a lo mejor a veces, no digo que no sean malas, porque para cada persona el problema es un mundo, pero sí nos puede limitar bastante la vida, como dejar incluso hasta de salir a la calle o relacionarnos con las personas. Y al final entramos un poco en ese bucle de como no hago cosas porque estoy limitada a nivel emocional, a nivel incluso físico, de que no tengo esa fuerza, pues peor me siento, más pensamientos negativos tengo de, por ejemplo, del tipo no valgo para nada, es que no estoy haciendo nada, es que no estoy haciendo lo que debería, no soy suficiente, y eso me da como más emociones negativas que me dan menos ganas de hacer cosas, y entras un poco en ese bucle. Y es verdad que el desfocalizarte o el hacer cosas, el salir, te rompe un poco esa dinámica y te vas a otro tipo de pensamiento. Al final, cuando estás haciendo otras cosas, pues la mente también va añadiendo otros tipos de pensamientos. Sí, y yo siempre se lo digo a los pacientes, bueno, incluso se lo digo a todo el mundo, hacer cosas no implica ir a Cuba, y siempre digo lo mismo, implica comerte un paquete de pipa en un banco. O sea, no hace falta hacer grandes cosas para hacer cosas, claro, mejor dicho. Y una de las cosas, ya que estamos hablando de la ansiedad, voy a hacer alusión, por ejemplo, a la película Intensamente, o la de Inside Out, la 2, evidentemente, que yo agradezco mucho a Disney la manera que ha tenido de reflejar el tema de lo que es un ataque de pánico o un ataque de ansiedad.
por favor, si no habéis visto la película, le dais para adelante, ¿vale? Porque va a haber un pequeño spoiler, donde la gente, por ejemplo, que no ha sufrido de ansiedad, que ya te digo yo que hoy en día, con el ritmo de vida que tenemos, todo el mundo sufre de ansiedad, pero bueno, hay gente que lo lleva mejor y peor. Aquí se refleja muy bien en esta película lo que significa un ataque de ansiedad. Si vemos en la película, Riley, que es la protagonista, sufre un ataque de ansiedad en un partido de hockey, ¿vale? Ella está muy centrada en el partido de hockey, en Monter, bueno, vamos a llamarlo gol porque no sé cómo se llama, no soy experta en hockey, ¿vale? Está muy centrada en tener que marcar hasta el punto de que pues comete una falta a una que era amiga suya, ¿vale? Y entonces es expulsada de lo que es el juego en ese momento. Ella lo vive tan mal, esa expulsión, porque todos sus pensamientos van al tener que demostrar que es buena, tener que demostrar que sabe marcar para poder entrar en el equipo, que le da un ataque de ansiedad. Y ahí se refleja muy bien una técnica que es el del presente, en el de aquí a ahora, en el tacto, donde vemos a Riley que mientras le está dando el ataque de ansiedad, que va sufriendo a nivel físico todo lo que yo he explicado antes, ¿no? De la sudoración, el calor, incluso llega la parte de mareo y ella se ve como que está hiperventilando, toca el banco, se toca a sí misma, y es una manera de, como yo digo, de esas veces que nuestra mente nos hace salirnos de nosotros o centrarnos mucho en los pensamientos, es la forma que tenemos como decir, estamos aquí, tocamos el suelo, nos tocamos a nosotros, para no perder la perspectiva de que parece que nos estamos yendo como a otro mundo, pero no es real, estamos ahí. Entonces creo que es muy clarificador para las personas que no saben distinguir o que han vivido alguna vez un ataque de ansiedad y no saben qué hacer, porque es verdad que cuando te está dando un ataque de ansiedad ni de focalizar ni los registros, nada, eso no sirve de nada. Las personas que necesitan un ataque de ansiedad en ese momento lo que necesitan es sentir que están aquí. Y el tranquilízate, como nos dicen muchas personas, tampoco ayuda, ni tampoco sirve. Además también es muy curioso que cuando a ella le está dando este ataque de ansiedad, este ataque de pánico, las que eran sus amigas, que ella va dando como un poco de lo largo de la película, se acercan y la tocan y dicen, Riley, ¿estás bien? Entonces, el verse ella apoyada con esa empatía también de las amigas hacia ella, esa preocupación que tenía, la hace ir volviendo poco a poco a, vale, estoy aquí, estoy jugando el partido, voy a intentarlo, vamos a ir. Entonces, es muy interesante, es muy guay. La verdad es que Disney ahí ha tenido un trabajo grande detrás. Curioso. Porque si alguna vez has experimentado esta ansiedad o la tienes reconocida, te ves muy identificada en la película. Sí, dices, es que parece que me estoy viendo a mí, aunque no juegue al hockey. Es increíble. Totalmente. A ver, y una de las cosas que también digo es, que esto no es una colaboración de Disney. No, yo ojalá. Ojalá. Yo invito a todo el mundo a ver la película. Pero una de las cosas que quiero que se quede también reflejado, o que las personas no vaya a equivoco, y es que un ataque de ansiedad o un ataque de pánico no te da de estar como estamos tú y yo ahora y de ¡pum!, repente te da el ataque. No. Cuando yo explicaba antes, por ejemplo, de las señales previas a la posible ansiedad que hay, en la película también lo refleja. Es decir, a Riley le da un ataque de ansiedad cuando ha habido episodios previos donde ella ha sufrido ansiedad, ¿vale? Es verdad que la ansiedad es muy bonita en dibujito y queda muy mona, pero podemos ver en la película como a ella le llega a dar la ansiedad cuando no encaja en el equipo, o sea, no encaja porque quiere encajar, es un equipo, se puede decir que el equipo nuevo es como más guay, ¿no? De las amigas que tiene, se entera, por ejemplo, que las amigas no van a estar el año que viene con ella, entonces hay momentitos en la película que reflejan esa ansiedad, ¿no? Cuando va a buscar el cuaderno, que es, como yo digo siempre, un vaso que tú llenas, y ansiedad mantenida en el tiempo es lo que hace que al final haga boom y dé el ataque, ¿no? Es esa ansiedad que ella no ha sabido gestionar previamente y que no ha sabido ponerle un remedio, llega al final a hacer que se convierta en un boom. Que al final eso, el mismo personaje de ansiedad va instaurando ideas como, si soy amiga suya voy a ser guay, voy a encajar, voy a ser feliz, voy a no sé qué. Y al final, como al final de la película, cuando ansiedad le dice alegría, yo lo único que quería es hacer feliz a Riley, porque realmente no es algo como que nosotros identifiquemos como malo de primera, porque la ansiedad nos quiere ayudar a gestionarlo, pero le sale regular. Efectivamente, y por eso es muy clarificadora, porque todo lo que hemos hablado hasta ahora, de tú y yo aquí, es eso, ¿no? La ansiedad al final nos está intentando evitar un peligro, que es una idea racional, y en la película está el ejemplo claro, ¿no? Es el encajar constantemente, que eso es lo que más se vive en los adolescentes, entonces está muy bien el guiño que hace Disney, el encajar, el sentirse valorado o sentirse dentro de un grupo, es lo que le hace a Riley llegar a esto, ¿no? Entonces vemos a la ansiedad todo el tiempo intentando hacer que Riley no sufra, y la ansiedad lo que hace es eso, hacer que no nos sufra, que es lo que pasa, que al final la ansiedad nos hace sufrir, es como la contraprestación.
Pues ¿vale? sí. Entonces, pues claro, al final pasa lo que pasa. Tenemos que aprender como si llegáis al final de la película, hay una escena súper guay, porque además yo vi la película con mi pareja y me dijo, eso te hace falta a ti, porque al final, cuando ya está todo como más calmado, sale como una escena que sale ansiedad como que va a coger el control, porque estaba como entrando en pánico, y le decía Alegría, no, tú al sillón de la tranquilidad. Pues entonces eso, buscarnos a nosotros mismos el sillón de la tranquilidad, estar un ratito y ya poder... Para todo eso pues hace falta un trabajo, pero... Vamos a tener que poner aquí los muñequitos a ver si Disney nos da una colaboración. ¡Hombre! Por supuesto. No, pero bueno, entonces al final con este primer episodio nosotros lo que queremos es un poco que normalizar la ansiedad. Ya digo que nosotros la hemos sufrido en persona, yo también, por supuesto. Ya contaré algún día mi vida, que hace falta, sobre todo en estos últimos tiempos con la creación de emocionarse. Y la realidad es que normalizarla, como he dicho antes, de forma... concreta, o sea, entre comillas, claro. Es entender que está ahí, entender por qué está ahí y gestionarla para darle un sentido, y solo así la ansiedad fluirá. Mientras nosotros nos estemos enfocando en quitar el síntoma, no estamos atajando el problema de raíz. Al final es cuestión de sentarte con tu ansiedad y decirle, venga, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás aquí? ¿De que quieres protegerme o por qué quieres ayudarme? ¿Por qué estás aquí? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a gestionar esto? Y sentarte con ella y al final empezar a integrarla como algo que te va acompañando, como la alegría, como la tristeza, y como cosas que viven contigo. Y una de las cosas que hay que tener clara es que a veces simplemente es implementar cambios en tu vida. A veces la ansiedad simplemente aparece para mostrarnos que la vida que tenemos... No es que, hombre, a todo el mundo nos gustaría tener una vida de millonario, pero no me refiero a eso, sino que la vida que tenemos no está gestionada de la forma correcta o como a nosotros nos gustaría gestionarla, y hay que hacer cambios. Pues entonces, bueno, espero que os haya gustado este episodio de la ansiedad. Podremos hacer muchos más para profundizar un poquito más, pero bueno, lo dejaremos para otro momento. Que se nos alarga. Que se nos alarga, y entonces aquí nos podemos llevar 4 horas hablando. Nos vemos en el siguiente episodio.